Es el día de hoy y el día de mañana también que estaremos concluyendo con una serie que hemos titulado ¿Cierto o Falso? Ya llevamos 3 sábados con 4 que hemos tratado temas relacionados con Jesús, y donde creo que nos será obligado a analizar este asunto acerca de la vida de Jesús. Quizá lo hemos visto muy someramente, quizá algunos de nosotros hemos tenido ya la plena certidumbre ciertamente que Jesús es el Señor, Él es el Salvador, pero quisimos hacer un análisis a través de estas conferencias. La primera que tratamos fue acerca de la deidad de Jesús. ¿Es verdaderamente Jesús el Hijo de Dios? Y bueno, hablamos de algunos de los elementos que nos dejan muy claro de que Jesús ciertamente vino como la expresión de Dios hecho carne. Luego hablamos, en segundo lugar, sobre si Jesús era el único camino al cielo. Si verdaderamente muchos dicen, no, es que hay varias maneras de poder llegar a Dios, lo importante es que uno tenga fe en lo que sea, pero uno tiene fe, entonces uno puede llegar a conocer a Dios cara a cara, cuando Jesús dijo, no, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y hablamos de algunas posturas de grupos que dicen que tienen el camino para llegar a Dios y poderle conocer. Y bueno, también la semana pasada hablábamos sobre si todo esto de la muerte, la cruz, los clavos, los azotes, las espinas, todo esto tenía que ver algo con nosotros en realidad. Si Jesús en realidad murió por nosotros, entonces hablamos de algunas necesidades que nosotros experimentamos y que solamente Dios puede suplir, y la muerte de Jesús fue exactamente para suplir esas necesidades. Pero lo que vamos a tratar el día de hoy es vital. Escuchen esto. Todo lo que hemos dicho hasta ahí, Jesús como el Hijo de Dios, el único camino al Padre. Es más, aún Jesús muriendo por nosotros. Si Él hoy por hoy estuviera muerto y se hubieran encontrado sus restos, pues estaríamos hablando hoy de Jesús, mañana de Mahoma si quieren, al otro día podemos hablar de Confucio, podemos hablar de cualquiera otro, porque simplemente ya están sus restos. Ahí están precisamente la evidencia de que murieron y quedaron ahí. Sin embargo, hoy lo que queremos analizar, históricamente hablando, la validez de la resurrección. Si Jesús realmente está vivo. Es más, déjenme decirles que es tan fuerte lo que vamos a compartir el día de hoy, que si llegamos a la conclusión de que Jesús no está vivo, que fue un engaño, que fue un desmayo, vamos a ver las diferentes opciones o las diferentes explicaciones que se dan en relación a la resurrección de Jesús, pues seguimos perdidos, ¿eh? Nada de eso tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque Él fue derrotado por la muerte. Igual que tú y yo seremos derrotados por la muerte. No hay redención de pecados, no hay paz para con Dios. Dios todavía no está a gusto, en paz, apaciguado en su ira sobre nosotros a causa del pecado. Vamos a ver qué acerca de la resurrección. Vamos a ver los documentos históricos más fehacientes que tenemos a la mano. Documentos históricos que cuando uno los analiza, ciertamente con todos los sistemas, con todos los lentes que hoy en día se pueden utilizar para ver si hay veracidad en lo que se dijo aquí. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia respecto a la resurrección de Cristo. Vamos a entrar también a descubrir cuáles son las posibles explicaciones de por qué no encontraron el cuerpo de Jesús. Porque obviamente, inmediatamente después a que no encontraron el cuerpo, empezaron a aparecer teorías. Pero me dejan decirles algo. Si empezamos a analizar cada una de estas teorías, se requeriría más fe para creer estas teorías que el hecho de que Jesús haya resucitado. Así que les invito a observar, con la ayuda de Dios, qué tiene que ver estos asuntos de la resurrección. ¿Y qué les parece? Para entrar en materia, leemos este pasaje que está en sus bosquejos. También es Mateo capítulo 28. Son los primeros 10 versículos. Vamos a ver, Mateo capítulo 28, sí, los primeros 10 versículos. Vamos a dar lectura, aparece ahí en su bosquejo que hemos repartido. Si ustedes tienen una Biblia a la mano, acérquense la más cercana que tengan ahí, tómenla, es Mateo 28, y vamos a leer lo que dice esta porción. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo, y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él, que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo.
vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí, la resurrección de Jesús, en los diferentes evangelios, muestran rasgos de nuestra personalidad, muestran rasgos de nuestros verdaderos temores. Por ejemplo, pienso en el caso de María Magdalena. Es una de las que aparece en la escena, en la muerte de Jesús, ahí está al pie de la cruz, y luego va al sepulcro. Según la expresión de Lucas, dicen que va llorando. Por supuesto que ella no sabía la realidad de lo que estaba sucediendo. Ella va al sepulcro, pero Jesús ya había resucitado. Pero vean lo que causa la ignorancia. Como ella no sabía, o quizá no recordaba las palabras de Jesús, ¿qué hizo? Llorar. ¿Saben que somos iguales nosotros? Hay veces que ignoramos ciertas cosas de las que Dios hace alrededor de nosotros. Que Él va a suplir toda necesidad, que Él es un Dios fiel y bondadoso. Hay veces que lo ponemos en duda y lloramos. Hay ciertas realidades que evitamos o que ignoramos y por eso caemos en el desasosiego. Caemos en la incredulidad. Al estar allí en el sepulcro llorando por la muerte de Jesús, el ángel le pregunta, ¿por qué lloras? Como diciendo el ángel, hay muchas razones para que estés contenta, ¿no? Pero ella no lo sabía. Qué bueno que puedas venir a reuniones de sábados por la mañana. Porque a lo mejor muchas de las dudas, muchos de los llantos, muchos de los momentos de desasosiego que has vivido, simplemente aparecen porque ignoras ciertas realidades contundentes. Por ejemplo, en este caso, María Magdalena no sabía que Jesús estaba vivo y por eso lloraba. Como diciendo el ángel, hay muchas razones para que estés feliz. ¿Cuántos raudales de lágrimas tú y yo nos ahorraríamos si supiéramos la realidad del Cristo en el que hemos creído? La respuesta de María es por demás reveladora, ¿no? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Entonces pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Le pregunta a Jesús, ¿a quién buscas? Jesús había contemplado el corazón de María y sabía que estaba quebrantado por el dolor, por el desasosiego. Por eso pregunta, ¿por qué lloras? ¿Saben que Dios está especialmente cercano a los quebrantados de corazón? Es muy interesante que Jesús se acerca al corazón de María Magdalena. ¿Por qué? Porque quería darle consolación. Porque los problemas, las inquietudes del corazón, el temor, las preocupaciones, a menudo nos llenan de tristeza y eso lo sabe Dios muy bien. Sabe que batallamos, sabe que somos finitos, sabe que tenemos nuestros días contados. Pero en momentos difíciles, tales como enfermedades, problemas familiares, crisis económicas, problemas laborales, crisis ocasionadas por nuestras propias decisiones muchas veces, saben que esto quebranta nuestro corazón y Jesús se acerca una y otra vez. ¿Por qué? Porque cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Las lágrimas a menudo, el dolor, la incertidumbre, no nos dejan ver, como en el caso de María Magdalena, no nos dejan ver la bendición de Dios en nuestra vida. Pero después de analizar concienzudamente si Jesús verdaderamente está vivo, debe de llenarnos de gozo y de santa expectación. El saber que toda la vida está en sus manos, literalmente le pertenece nuestro destino. Y no habrá absolutamente nada en nuestra vida que pueda escapar de su control. Simplemente todo sigue en las manos de un Dios vivo. La pregunta a tratar en esta hora es, ¿por qué es tan importante la resurrección de Jesús? ¿Sabían ustedes que algunos conocedores, cuando estuvieron viendo el asunto de la película de la Pasión de Cristo, sabían que la intención de Mel Gibson era terminar con el cuadro cuando Jesús está en los brazos de su madre y muerto? ¿Sabían que esta era la intención en primera instancia? Y no fue sino a través del diálogo quizá con algunos cristianos y pueblo evangélico, donde él decide incluir esta última escena de la resurrección. Porque ciertamente si Jesús quedó muerto en la cruz y está sepultado, no tiene sentido absolutamente nada de la vida cristiana. Nada. Voy a darles algunas razones que quiero que empezamos a notar, por favor, ahí, de por qué es tan importante la resurrección de Cristo para nosotros. ¿Por qué no es como un asunto adicional, un adorno, un detalle más de la historia de Jesús? Sino que se convierte en el asunto, en el meollo del asunto.
en lo más importante de todo el ministerio de Jesús, que Él haya regresado de la muerte. Si Cristo no está vivo, vamos a hablar en primer lugar, si Cristo no está vivo, hay 5 trágicas consecuencias. Antes de entrar a estas consecuencias, déjenme leerles lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Escuchen. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y dice Pablo, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes sirve para nada. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. Y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Vamos a ver consecuencias posibles si Jesús no resucitó. Consecuencia. Nuestro mensaje, en primer lugar, es falso. Es falso. Todo lo que podamos decir, todo el testimonio de los hombres de Dios hablando en el Nuevo Testamento, simplemente es falso. Toda la predicación apostólica, todo el mensaje de la Biblia, pues no es más que, ahora sí como dicen muchos, una literatura clásica llena de consejos útiles para la vida. Estaríamos aquí tomando algunas clases de ética, en realidad, de cómo portarnos bien. Es más, algunos han dicho, ¿verdad? Lo que Jesús vino a hacer fue establecer una familia donde estableció reglas, normas, pautas para que se lleven bien. Sí, eso sería. Sí, la resurrección de Cristo, eso sería. Un grupo de pensadores ahí que simplemente no tienen más que aprovechar la oportunidad de estudiar lo que Jesús dijo. La Escritura tampoco tendría ningún sentido. Todo el Nuevo Testamento se convierte en falsedad si Cristo no resucitó. ¿Para qué quiero la historia de un hombre que hizo sí maravillas, milagros? Es más, algunos escritores no bíblicos reconocían en el siglo II, en el siglo III, judíos, acerca de un hechicero del tiempo del siglo I. Un hechicero que hacía cosas extraordinarias. Pues eso sería nada más. Un hechicero. Simplemente no tendría ninguna validez todo el mensaje de lo que él dijo. Además, la resurrección de Cristo tiene, junto con su valor histórico, un valor apologético. Todo lo que Jesús dijo no tiene sentido. Él dijo, crean y del agua de mí beberán, que yo les daré, no volverán a tener sed. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto. Nada de eso tiene sentido si Cristo no resucitó. ¿Por qué? Porque en la resurrección se había fundamentado el ministerio mismo del Señor, la validez definitiva de su testimonio, y para los apóstoles la prueba testifical y el contenido nuclear de la predicación. De hecho, la esencia del cristianismo es la tumba vacía, querido. Entonces, no hay resurrección, el mensaje es falso. Ahorita vamos a entrar a los detalles. Segundo, si Cristo no está vivo, pues nuestra fe no tiene fundamento tampoco. Ningún fundamento. Alguien dirá, bueno, pues yo creo así, ahora sí que sin ver, ¿no? De hecho, esta serie de mensajes, quizá para muchos, va enfocado más bien a los escépticos, ¿no? Porque dice Jesús, cuando hablaba con Tomás, mira, ¿tú por qué viste? ¿Qué? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso nos incluía a nosotros. Entonces yo me puedo levantar y decirles esta mañana, ¿saben qué? Cristo resucitó y créanlo. Punto. ¿Verdad? Pero ¿de veras? ¿Habrá manera de meterse un poquito más a la historia? ¿Son fidedignos los escritos? Estoy preparando una serie de mensajes, una serie de conferencias que tienen que ver sobre el valor histórico de la Biblia. Van a quedar impresionados de todo lo que tenemos históricamente hablando, de cómo el Nuevo Testamento es totalmente confiable. Es historia. Es más, ¿sabían ustedes que hay más valor, más copias, más historia de los escritos de la Biblia de cualquier otro libro? Si acaso uno de los que le siguiera podría ser la Ilíada de Homero. Hay unos 600 manuscritos de la Ilíada, es decir, copias a mano. De la Biblia hay más de 5,000 del Nuevo Testamento. Así que esto es un libro histórico. No estamos hablando nada más de algo religioso, es historia lo que está ahí. Entonces alguien dirá, yo
¿Puedo creer que fue un evento histórico real? Sí. Cuando metemos al Nuevo Testamento por todo lo que es la coladera de los grandes pensadores, para saber si verdaderamente fue cierto, pasa todas las pruebas. Entonces ellos dijeron, Cristo resucitó, y si no resucitó, bueno, todo lo que Jesús estableció y todo lo que Él prometió no tiene ningún valor. Pues qué buen detalle, ¿no? Del hombre que si creyéramos en Él y quiso poner una nueva religión. Pues qué detallazo, ¿verdad? Pero todavía vamos al sepulcro a llevarle flores al cadáver. Tercero, si Cristo no está vivo, aquí sí hay un problema, ¿eh? Tenemos un serio problema porque todavía estamos en nuestros pecados. Simplemente, la Biblia dice, el alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. Hay una sentencia. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La paga del pecado, ¿qué dice la Biblia? Es muerte. Entonces tú y yo estamos muertos espiritualmente. Porque estamos creyendo en una persona que también murió y ahí quedó. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la bendición? Todavía estamos en los pecados. Se supone que el imperio de la muerte fue vencido por Jesús. Y de no ser así, pues la muerte sigue enseñoreando sobre nosotros, seguimos siendo enemigos de Dios y estamos condenados por nuestra propia preferencia culpable. No hay alternativa. Si Cristo no está vivo, y ahí vamos a un problema. Todos los que ya partieron están irremediablemente perdidos. ¿Algunos de ustedes tienen familiares, padres, amigos que ya murieron? ¿Ya tienen algunos? Pues ¿qué creen? Están perdidos. No sabemos dónde están. Porque si Cristo no resucitó, pues nada de que la esperanza de que voy a volver a verlo. No, quita todo eso. Oye, ¿y si rezo y oro? No hay nada de eso. Oye, ¿y si le pido? Tampoco, nada. Están perdidos. Porque si Cristo murió y no resucitó, entonces es un farsante. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y si Él mismo no pudo vencer este paquete, pues, ¿qué esperanza nos queda a nosotros? Y no solo a nosotros, todos aquellos que ya tenemos familiares, amigos, hermanos queridos, que hoy sabemos por la resurrección en Cristo, que están en la presencia de Dios, pues sin resurrección, pues fíjense que no. Fíjense que no. Exactamente están perdidos. No hay escapatoria del lugar en el que se encuentra. Es más, me dejan decir algo. Aun cuando hayan pasado miles de años, siguen perdidos, sin esperanza ni gloria alguna, y nosotros vamos para allá. ¿Ven cómo se limita la vida si Cristo no resucitó? Hay una condición más, o una situación. Si Cristo no está vivo, somos los más miserables de toda la tierra. Y no tiene que ver con la obra que está en escena ahora, ¿eh? Somos los más miserables de toda la tierra. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Bueno, ¿por qué serían los creyentes los más dignos de lástima de todos los hombres si nuestra esperanza estuviera en Cristo Jesús? Déjenme explicarles por qué. Hay muchas personas hoy en día que dicen, no, eso de la vida eterna, una vida después de la vida, el cielo, el infierno, eso es fantasía. Entonces llegan a la siguiente conclusión, vamos a vivir, vamos a destramparnos, vamos a hacer de nuestra vida lo que queramos, porque al final, pues morimos y todo se acaba. Es el punto de vista de mucha gente hoy en día. Le da rienda suelta a la vida. Entonces dice el apóstol Pablo, si nuestra esperanza en esta vida es Cristo y resulta que no resucitó, oye, pues ¿qué? Nosotros pues tratamos de vivir bien, tratamos de obedecer a Dios, no damos rienda suelta a nuestras capacidades pecaminosas, ¿verdad? Aunque algunos intentan bastante y lo logran, pero estamos como limitados y a ver, ¿por qué nada más tener yo relaciones con mi esposa Ida cuando hay tantas mujeres? No nos tocan 10 o 11 por persona y tantas limitaciones, entonces tantos sacrificios. Es más, esa gente fue perseguida por su fe, esa gente fue aserrada por su fe, esa gente fue lastimada por su fe, y resulta que al final pues no hay nada de esto. Es un miserable, siquiera yo viví bien. ¿Se dan cuenta el asunto? Nos convertimos en los más miserables. Es más, estamos perdiendo esta mañana nuestro tiempo miserablemente. No, de veras, si no hay resurrección, la cosa se acaba. No hay esperanza, no hay fe, hay falsedad, hay engaño, hay miseria. El creyente frena sus pasiones, controla apetitos, pasa por dificultades, padece persecuciones por su fe en Cristo. Y a la hora de la hora, ¿qué creen? Que no es cierto. Y uno dice, no puede ser, no puede ser. De hecho, algunos quizá han llegado a esa conclusión. Oye, ¿y si a la hora de la hora todo esto es mentira? Yo sería de la idea que mejor pues te pongas a disfrutar un poquito más de la vida, ¿no? Sácale más jugo, estás como muy persinado.
¿Qué tal si a la hora de la hora todo esto es mentira? Yo llego a esta conclusión. Si todo esto es mentira, yo he vivido encantado de haber creído esto. Y al final se acabó todo. Pero si esto es verdad, los que dicen eso tienen un serio problema de carácter eterno. Y por la historia, y por la evidencia que vamos a ver, no solamente es creer sin ver, sino analizar que ciertamente algo pasó en esa tumba, pero quedó vacía. Por eso alguien ha dicho por ahí que la resurrección prueba que la verdad es más fuerte que la mentira. La resurrección prueba que el bien es más fuerte que el mal. La resurrección prueba que el amor es más fuerte que el odio. Porque la gente llevó en un odio exacerbado a Jesús a la cruz. Y Él vence el odio con amor. Y la resurrección prueba que la vida es más fuerte que la muerte. Pero ¿cómo explicar? ¿Cómo explicar el asunto de la tumba vacía? Vamos en segundo lugar a ver algunas explicaciones humanas de la tumba vacía. Verdaderamente Jesús sí resucitó. Lo que sí es muy evidente es que no había nadie en el sepulcro. Y vamos a ver, según los documentos históricos que tenemos al momento, tenemos que hacer un análisis de cuáles fueron las principales teorías que se dieron ante la desaparición del cuerpo de Jesús. Voy a compartir con ustedes 3 de las más importantes teorías acerca de la resurrección de Jesús. Y después de analizarlas rápidamente, ustedes van a llegar a la conclusión, seguramente como yo, de que es más fácil creer que Cristo resucitó a toda esta serie de complejidades que simplemente no tienen ningún sentido. Es decir, tratas de explicar el asunto de otra manera y te metes en enredos que no son explicables históricamente. Vamos a ver la primera de las explicaciones, y por eso dice ahí, humanas. ¿Cómo entender esto de la resurrección? Y quizá en nuestros días haya gente que todavía crea que estos son algunos posibles caminos. Número 1, la teoría del cuerpo robado. Primera de las teorías, la teoría del cuerpo robado. ¿Saben ustedes que la evidencia de una tumba vacía después de la crucifixión y sepultura de Jesús no prueban que Jesús resucitó? ¿Sí nos queda claro? O sea, llegan los discípulos, llegan las mujeres y ven que la tumba está vacía. Quiero dar esta ventaja, ¿verdad? De que, bueno, pudieron haber estudiado otras cosas, no necesariamente que Jesús resucitó. ¿Y cuál fue la más obvia? Que robaron el cuerpo. No obstante, requiere una explicación porque no había nadie en el sepulcro. Una explicación, pero si a las horas, Esto no tiene que ver con el siglo VI, VII, VIII, o fue un descubrimiento del Renacimiento, no. Horas después de que no se halló el cuerpo, empezó a rodar exactamente esta teoría. Se robaron el cuerpo de Jesús. ¿Quiénes? Los discípulos. Quiero que vayan a lo que dice ahí Mateo. Es más, dice un poco más adelante de la lectura que yo les leí, lo siguiente, para que observen horitas después de que había sucedido esto. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Estamos hablando después de la resurrección. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. Ya también existían, Y no eran de la PGR, pero ya existía. Y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y agrega, si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. ¿Cuánto? 2. ¿Cuánto? $2 millones. No, esto no es aquí, ¿verdad? No. Pero si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes. Ahora, así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy han circulado entre los judíos. Sí, que evidentemente Pero espérame, vamos a hacer un análisis. ¿Qué significa esto de robar el cuerpo? Déjenme decirles algunos antecedentes, porque a lo mejor sí, efectivamente, se robaron el cuerpo y nos han hecho creer los últimos 2000 años que Él resucitó, cuando en realidad no resucitó. Vamos a ver si esto resuelve problemas, o yo diría, crea más problemas. Fíjense que la posibilidad de que la tumba de Jesús haya estado vacía, porque los discípulos robaron el cuerpo a primera vista, puede parecer plausible. Esto explica todo. Sin embargo, el análisis aún más superficial muestra inmediatamente que la teoría del cuerpo robado viene pero acabada, totalmente no tiene ninguna capacidad de resolver el problema, al contrario, crea más problemas.
Piensen en lo siguiente. Si los guardias estaban dormidos, ¿cómo podían saber que fueron los discípulos los que lo robaron? Por lógica. Ellos estaban dormidos, los discípulos. ¿Cómo? ¿Cómo te enteras si estás dormido, querido? O los discípulos, o cualquier otro. Si ellos estaban dormidos, no tienen capacidad para decidir quién robó el cuerpo. Ni siquiera los discípulos. Los centinelas dormidos, ni nadie que está dormido puede atestiguar de nada que sucede mientras está dormido. Segundo, los soldados romanos, ¿sabían ustedes que eran ajusticiados por dormir mientras hacían vigilia? Se quedaron dormidos. Ay, muchachos, pues, duérmanse más temprano. ¿Cómo que se durmieron? No, espérame. Por eso esto explica el informe de Mateo, en el sentido de que dicen, si el gobernador llega a enterarse, nosotros responderemos por ustedes. ¿Por qué? Porque que se hayan quedado dormidos les hubiera costado la vida. No era un asunto trivial. Ay, me quedé dormido. Tú estás en tu negocio y de repente llegas y lo vaciaron en la noche. Y le preguntas al velador, ¿qué pasó? Yo no me enteré. Yo estaba dormido. Yo le pago para que esté despierto. Ahora imagínense el sanguinario imperio romano. No cualquiera iba a permitir que ellos estuvieran dormidos. ¿Cuán admisible es que todos los guardias de la tumba hayan decidido tomarse una siesta al mismo tiempo, sabiendo que esto les costaría el pellejo? Conscientemente. Algo más. Aun si los guardias, vamos a imaginar, sí, ellos estaban dormidos. Piensa en qué hubieran tenido que hacer los ladrones para sacar el cuerpo. Pensemos. Primero, la piedra circular era una piedra que era rodada para tapar el agujero del sepulcro. Entonces ellos hubieran tenido que tomar aquella piedra, entre varios hombres. Dice la historia que esa piedra pesaba entre 1 y 2 toneladas. Ahora imagínense el ruido de la piedra siendo movida para que Jesús o para que pudieran robar el cuerpo. Los ladrones habían tenido que pasar por encima de ellos, así, sin que se dieran cuenta. Ahora la piedra. Y la piedra, la empiezan a mover la piedra, ¿verdad? Nosotros tenían el sueño, pero pesado, en serio, ¿no? Simplemente oyeron que estaban deslizando una piedra de 2 toneladas y los señores no se enteraron, pensaron que era el ronquido de algunos, que cuando he oído a algunos, a lo mejor sí se parece a una piedra que está rodando, ¿verdad? Esta piedra había que rodarla cuesta arriba, en un surco. Luego, entrar ellos en la negrura de la tumba, porque estaba totalmente oscuro, salir con el cuerpo y todo esto sin despertar a ninguno de los soldados. La idea de que los discípulos robaban del cuerpo mientras los guardias romanos dormían es muy difícil de creer. Ahora, veamos el aspecto de los discípulos. Ustedes pueden imaginar, y hemos hablado mucho acerca de la cruz, es difícil imaginar a los seguidores de Jesús como culpables del cuerpo robado, porque se hubiera requerido bastante valentía. ¿Y 2 días antes cómo estaban estos señores? Yo voy contigo a la tumba, yo voy contigo a la cruz. ¿Cómo estaban? Estaban como cobardes, atemorizados. Simplemente, imagínense ahora, haciendo los discípulos acobardados, frente al destacamento de soldados romanos, estuvieran dormidos o despiertos. Es más, el registro histórico muestra que los discípulos en los siguientes días de la muerte de Jesús constituían un grupo deprimido y cobarde, huyendo a la primer señal. Y la pregunta es, ¿qué los hizo llenarse de valor para robar el cuerpo? Si estaban ellos en un sentido acobardados totalmente por lo que había sucedido, escondiéndose detrás de las puertas cerradas con llave. Exactamente, los discípulos, inmediatamente de la resurrección, de la muerte de Jesús, no era un grupo que arriesgaría ser arrestado por robar el cuerpo de su maestro muerto. Es más, uno de los primeros testigos en la escena de la tumba vacía informó que los lienzos que envolvieron a Jesús estaban doblados y colocados con cuidado sobre la placa mortuoria. Puedes imaginar entonces a los ladrones con toda esta explicación, luego tomándose el tiempo para desenvolver el cuerpo meticulosamente, colocar el lienzo sobre la placa de piedra. Fíjense que según las explicaciones históricas, los discípulos no pudieron creer, es más, que Jesús estaba vivo. Cuando se aparece a ellos están perplejos. Ellos no esperaban de ninguna manera esto. Mucho menos iban a dar a la tarea de poder robar el cuerpo. Todo indica que no esperaban una tumba vacía. Y menos que se hubieran confabulado para generar una tumba vacía. ¿Por qué los hombres habían huido y se habían escondido de su maestro? Y se habían escondido de la multitud cuando él estaba con vida. ¿Por qué no fueron con él a la cruz? ¿Por qué huyeron? Ahora, la paradoja es,
Huyeron porque estaban acobardados. Ahora, ¿qué les hace robar el cuerpo? Los pillan con el cuerpo y de todos modos los iban a matar. No tiene ningún sentido histórico que los discípulos hayan podido, ni a través de la visión de los soldados romanos, ni siquiera a través de este grupo de cobardes que estaba atrincherado y que no quería saber. Se robaron el cuerpo de Jesús. Simplemente no pudieron haberlo hecho, lógicamente. Pero esta fue la primera historia y la primera teoría. Se robaron el cuerpo de Jesús. Bueno, si no se lo robaron, ¿a dónde fue? El registro afirma que a las pocas semanas de la muerte de Jesús, ya sus discípulos estaban predicando vehementemente que Cristo vive. Segunda teoría. Esta teoría habla de la teoría del desvanecimiento. Teoría del desvanecimiento. Esa se pone más compleja todavía. Algunos han procurado explicar la tumba vacía, sugiriendo que Jesús en realidad nunca estuvo muerto. En realidad nunca murió. Esta teoría, como la llaman, del desvanecimiento, presupone que Jesús efectivamente fue clavado a la cruz, que sufrió tremendo dolor, tremenda pérdida de sangre, pero cuando lo bajaron de la cruz, no estaba muerto del todo. Esta es la teoría de que Jesús estaba en estado de shock solamente. Algunos proponentes de este concepto, es más, dicen o se basan hasta en el Nuevo Testamento como evidencia, mostrando, según Marcos capítulo 15, que Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiera muerto. Entonces algunos dicen, ¿ya ven? No estaba muerto. Simplemente lo bajaron en estado de shock. Según esta teoría, escúchenlo bien, Jesús, ayudado por el aire fresco de la tumba y por los efectos vivificantes de las especies mortuorias en que lo habían envuelto, con un día y medio de descanso, se levantó de su propia placa, ¿no? Se quitó los lienzos y salió de la tumba. Y cuando se encontró a sus discípulos, ellos creyeron equivocadamente que había resucitado porque en realidad nunca se había muerto. Bueno, vamos a ver los problemas que entraña esta teoría. Primero hablemos del certificado de defunción. Como lo sabemos, Jesús había sufrido crueles azotes. Era típico que los romanos usaran látigos que tenían o trozos de metal, y esto lo pudimos notar en la película, o trozos de metal o trozos de hueso. De tal manera que cuando ellos pegaban, esos se incrustaban frecuentemente y despedazaban a las personas. Literalmente despedazaban a las personas. Es más, según la legislación romana, muchos prisioneros morían nada más como resultado de los azotes. Ya no había que subirlos a la cruz. Ahora, después las manos y los pies de Jesús fueron clavados en la cruz. Luego, como al siguiente día era comienzo de la Pascua judía, y la ley judía no permitía que una víctima siguiera colgado en la cruz, según la legislación judía, durante la noche los líderes religiosos pidieron a Pilatos que apurara la muerte, y ordenaron que quebrara los huesos de las piernas de los prisioneros. Esta acción por lo general causaba la muerte por asfixia. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo caía y todo el sistema respiratorio se colapsaba. No hay manera de poder reincorporarse porque tengo las rodillas quebradas. Entonces la asfixia era inmediata, una muerte terrible, aunque rápida en ese sentido. Sin embargo, con Jesús no hicieron eso. De todas maneras, ellos quisieron estar seguros. Y uno de los soldados, dice Juan 19:34, que uno de los soldados tomó y traspasó con su lanza el costado de Jesús y salió al instante sangre y agua. Y eso cualquier médico de los presentes les puede decir que es una evidencia de muerte, una evidencia de fallecimiento. Ahora, no fue sino hasta después de haber recibido un informe de primera mano que Pilato autoriza a José que podía llevarse el cuerpo, lo cual verificaba totalmente el hecho de que Jesús estaba muerto antes de ser sepultado. Ya parece que se la van a jugar los soldados romanos diciendo, bueno, lo mandamos en estado de shock, para que después el pellejo de ellos estuviera en riesgo, a causa de haberse burlado en este caso el gobernador romano. Pensemos en otra cosa, los lienzos mortuorios a través de los cuales Jesús fue envuelto. Los seguidores de Jesús prepararon su cuerpo de acuerdo con las costumbres judías. Nicodemo proporcionó un compuesto de mirra y aloes como de unas 100 libras.
Todos estos cuerpos eran envueltos desde las axilas, bastante bien apretados, hasta los tobillos. Literalmente no había manera de moverse. Además ponían una especie de compuesto, vamos a decirlo así, de mirra, que era algo muy pegajoso que servía para dos cosas. Número uno, para mantener todo este lienzo en su lugar, y segundo, para evitar la descomposición rápida del cuerpo. También algo más, la cabeza se envolvía con un sudario, como un estilo turbante. No obstante, los registros históricos reportan que cuando registran la tumba vacía, el domingo por la mañana, dice así Juan 20, los lienzos que habían quedado y el sudario que había estado sobre su cabeza, no estaba puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Del desvanecimiento, tendríamos que creer que Jesús, habiendo sufrido una muerte atroz por la crucifixión, despertó de la tumba oscura, se arregló, no sé cómo, para quitarse la mortaja alrededor de él, con todas las especies que lo envolvían fuertemente, dobló el sudario, lo colocó sobre la placa y simplemente se dirigió hacia la entrada. Segundo, la piedra. No solo estaba fuertemente envuelto en lienzos y especies, sino que fue sepultado en una tumba cuya piedra era de 1 o 2 toneladas. Ahora, vamos a suponer de veras que Jesús bajó desmayado de la cruz, no muerto. Día y medio. El hombre toma un vigor extraordinario. No sé cómo hace para quitarse esos lienzos, gran cantidad, 100 libras sobre su cuerpo. Los quita. Simplemente se acerca hasta la puerta. Esa piedra se abría por fuera, no por dentro. O sea, estamos yendo al detalle histórico. No, él por dentro. No hay manera de abrirla por dentro, aunque él tuviera esa capacidad de hacerlo. Simplemente ahí está. Después tenemos que suponer que una vez que se liberó de los impedimentos, se las arregló del interior de la tumba, diseñada para ser abierta desde afuera, para hacer rodar la piedra circular de 2 toneladas cuesta arriba en el surco. Tarea fácil para 2 o 3 hombres, imagínense para uno. Asegurarla ya que esté arriba, asegurarla a salir sin ningún problema, después de haber estado azotado, herido por una corona de espinas, clavado de manos, pies, una cruz, traspasado por una lanza romana. Tuvo que hacerlo tan silenciosamente que los soldados que estaban vigilando la tumba no lo notaran, permitiendo así que se escapara sin darse cuenta. Esto requiere más fe, mucha más fe de lo que podemos estar imaginando. Como no quedan muchas alternativas de que si no robaban el cuerpo, Jesús en realidad no murió, solamente se desmayó y al día y medio estaba como nuevo el hombre, existe una tercera posibilidad. Esta se llama la teoría de la alucinación. ¿Te han dicho alguna vez que estás alucinando? Sí, ¿verdad? No, que me van a aumentar el sueldo, que no sé qué, sí, cómo no. No, ahora que me case, mi marido, mi novio va a cambiar. Ajá. La alucinación. El cuerpo no fue robado, el cuerpo no fue escondido, Jesús no se desmayó ni recobró el sentido. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, esta teoría afirma que los que vieron a Jesús después de su muerte y sepultura, en realidad estaban alucinando. Esta teoría es la que quiere explicar que en realidad lo que sucedió es que todos ellos estaban alucinando. Quizá pensaron que vieron a Jesús con vida, pero tales apariciones fue el resultado de la alucinación o el poder de la sugestión. Ahora, las alucinaciones existen. Debe quedar muy claro. Suceden. Con frecuencia las personas se equivocan y hasta se engañan de cosas que vieron o cosas que no vieron. Pero hay ciertas características sobre las visiones y alucinaciones. ¿Saben cuál es una de las características de las alucinaciones? Que las alucinaciones simplemente son sumamente individualizadas y extremadamente subjetivas. Ese es el problema de las alucinaciones. Las apariciones después de Jesús, de la muerte, de la resurrección de Jesús, no tienen característica de alucinación. Es decir, no se apareció una persona y a lo mejor una persona tenía tantísimas ganas de verlo que lo vio. El documento histórico del Nuevo Testamento nos explica que esto no fue una alucinación. Es más, es rarísimo hoy en día que 2 personas se pongan de acuerdo sobre una alucinación. Rarísimo. Casi siempre es asunto personal. Si alguien se hubiera levantado y hubiera dicho, sí, yo lo vi, y fuiste el único, sí. Hijo, pues seguramente sí
si fue un problema de él seguramente, o de ella. Tenía tantas ganas de ver a Jesús. Sin embargo, las apariciones de Jesús ocurren en distintas ocasiones. Otra cosa, ¿los discípulos creen que estaban esperando encontrarse a Jesús? Por favor, observen el relato bíblico, el relato histórico. Ellos ni estaban esperando, por eso Tomás decía, no, yo hasta que no vea simplemente. Ellos no estaban esperando esto. No estaban diciendo, bueno, ya está pasando el tiempo, ya es sábado, mañana 6 de la mañana el culto. Ya... No, ellos no estaban pensando en eso, por el amor de Dios. Simplemente no estaban con esa idea. Es más, ellos estaban bastante atemorizados. No estaban esperando una aparición. Sin embargo, varias veces reaccionaron consternados o escépticos. Vean por favor lo que dice Lucas, lo que dice Juan. La mayoría de ellos o de las apariciones siempre fueron a grupos de personas. La gran mayoría, grupos de personas. Jesús apareció por lo menos en 10 ocasiones después de la resurrección. Les doy algunos de los ejemplos. A María Magdalena, a las mujeres que regresaban de la tumba, a Pedro, a 2 seguidores en el camino a Emaús, a sus discípulos y a otros, a los discípulos incluyendo a Tomás, a 7 discípulos junto al mar de Galilea, a más de 500 seguidores, a Santiago su hermano y a 11 discípulos en su ascensión. Y Jesús, en cierta oportunidad en Lucas 24, les dice, miren mis manos, mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo los tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen algo aquí de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Más de 500 personas hayan alucinado sobre ver a Jesús y haber estado con él y haberlo tocado. Así que la alucinación, la teoría del desvanecimiento, la teoría del cuerpo robado, no pasan la prueba del registro histórico. Además, si alguno dice, ok, vamos a entrar y creer cualquiera de estas, no pasa el registro. Es más, dirían, eso es una falacia. Esto es un invento, es una ilusión, simplemente. Es más, en vez de ofrecer una explicación, estos 3 casos requieren que se explique más del asunto. Porque no es lógico que durante 40 días, dice Hechos 1:3, les demostró Jesús que realmente estaba vivo. 40 días. Si Jesús resucitó, si en realidad la alternativa viable es que Dios lo levantó entre los muertos, simplemente nos debe decir algo a nosotros en lo personal. ¿Qué nos está diciendo Dios en cada acto de la vida de Jesús? ¿Qué significa esto para ti y para mí? ¿Qué significa esto para nuestros hijos, para los jóvenes presentes? Que Cristo vive. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hay detrás de toda esta apasionante historia? Bueno, termino con el porqué de la resurrección. Alguien dirá, bueno, ¿y todo esto? ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? Ok, ya Cristo vivió, murió, lo flagelaron, fue sepultado, regresa de la vida. ¿Por qué? Alguien pudiera honestamente preguntarse, ¿para qué toda esta historia? Yo encuentro 3 razones, por lo menos, con las que quiero terminar. Primero, la resurrección de Jesús me muestra que Dios quiere una relación con nosotros. Dios quiere una relación con nosotros. Éramos extraños, estábamos separados, íbamos a la deriva, sin un sentido de conexión, sin saber quiénes éramos realmente, pero Cristo entra en nuestro mundo como el encarnado. ¿Y saben qué hace? Revela nuestra verdadera identidad. Una identidad que se había perdido. Una identidad que estaba desaparecida en la historia. Y de esta manera, debido al pecado y a la muerte, Jesús tiene que resolver el problema. Y a través de su muerte y resurrección, nos adopta para volver a ser parte de la familia de Dios. Porque dicen por ahí, es que todos somos hijos de Dios. No, permíteme. No todos, sino aquellos que han aceptado lo que Jesús hizo en la cruz y en la resurrección por ellos. Nos adoptó para ser parte de su familia, porque lo que Él quiere, lo que Él anhela a Dios en el fondo, es una intensa relación contigo. Así como hay personas que se han ido, y que quisieras seguirte relacionando con ellas, no lo puedes hacer, porque ya se fueron. Es más, me he encontrado algunos que dicen, bueno, ya sé que nuestro hijo murió, pero luego yo percibo que está aquí entre nosotros. Eso es muy egoísta, ¿eh? Eso es muy egoísta. Es más, ponte a pensar que de veras eso exista, que si aquí está el hijo todavía con nosotros, o aquí está el papá todavía con nosotros, o aquí está el esposo todavía con nosotros. Pues yo no quiero morir
Porque estar presente viendo a mi esposa sufrir, viendo a mis hijos sufrir, viendo a mis amigos sufrir, viendo a la gente alrededor y yo sin poder hacer nada, no, entonces eso no es vida, eso es infierno. Entonces no seas egoísta. Tú no puedes tener ya comunión con alguien que se fue. Dice Dios, pues ¿cómo va a tener comunión con un Dios muerto? ¿Cómo va a tener comunión con una figura de madera? ¿Con una figura de barro? ¿Con una pintura? No, no, no. Yo quiero relación conmigo. Y esa relación se logra a través de la resurrección de Jesús. Porque cuando oramos, oramos a un Cristo vivo y que anheló con todo su corazón mantener su relación con nosotros. Eso fue cuando Él está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Me has desamparado? Era toda la justicia de Dios tratando a Jesús como el pecado mismo en su más repugnante representación. Y a la vez, el amor más grande de Jesús, soportando todo el castigo por una razón, tener comunión contigo. Yo no lo entiendo, pero sí lo acepto. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Por eso volvió de la muerte, porque era más importante tener comunión contigo que solamente volver a la presencia de Dios. Segunda razón, Dios quiere que lo conozcamos y que seamos como Él. El Espíritu Santo vino a morar a nuestra propia vida. Ahora Él es el guía de la verdad. ¿Saben quién habita en nosotros cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador? El Espíritu Santo. Dice el Señor, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo puede estar en cada uno de nosotros. Cuando Cristo hablaba de la necesidad de tener que irse, por supuesto sus discípulos se consternaban. Sus discípulos decían, ¿por qué te vas? Y decía, es necesario que yo me vaya, porque yo podré estar en todos los lugares a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba en el mar de Galilea, no podía estar en Jericó. Cuando estaba en Belén, no podía estar en alguna otra localidad. Cuando estaba con alguno de sus discípulos, a lo mejor no podía estar en casa de Lázaro. Pero dice, cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo. Y Él podrá estar en el corazón de cada creyente. Y lo que hoy tú y yo percibimos cuando estamos escuchando la voz de Dios es el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que le conozcamos y quiere que tengamos una relación con Él. ¿Con qué propósito? A fin de conocer más a Dios, a fin de vivir más conforme a su voluntad, porque nosotros ya no vivimos una vida conforme a nuestras expectativas. El testimonio de César es extraordinario. Los primeros años de su vida viviendo conforme a sus expectativas. ¿En qué paró? En el encadenamiento de un vicio terrible, que además de caro, nocivo para la salud y además contaminando la vida de toda su familia. ¿Y cuál fue en esencia? ¿Cuál fue el problema de César? Es el mismo tuyo y el mismo mío, tomar nuestras propias decisiones. Ahora, ¿qué quiere Dios a través de la resurrección? Que le conozcas y que seas como Él. Que estés libre de cualquier vicio, que estés libre de cualquier opresión, que vivas en libertad para poder agradarle a Él todos los días de su vida. Por eso se levantó de la tumba, por eso la hizo pedazos, por eso rompió el imperio de la muerte, porque Él quería tener una comunión estrecha contigo. Quiere que confiemos en Él. Escucha bien esto. Pase lo que pase, querido. Dios quiere que confiemos en Él, pase lo que pase. Dice que se llama el sábado de gloria, pero no tuvo mucho de gloria para los amedrentados discípulos. ¿Pueden imaginar cómo estuvieron los discípulos si Jesús murió a las 3 de la tarde, 6 de la tarde, ¿pueden imaginar ustedes el terrible momento de Jesús y el terrible momento para los discípulos del sábado? Sábado de gloria. Fue un sábado lleno de dudas, lleno de escepticismo, lleno de dolor, lleno de frustración, lleno de sueños rotos. ¿Pero qué me enseña la resurrección? Me enseña esto. Espera en Dios, pase lo que pase. Aunque no entiendas, aunque estés viviendo entre el viernes y el sábado, el viernes y el domingo, en nuestras vidas, hablando metafóricamente, que a lo mejor has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador, pero todavía no hay la manifestación clara de su voluntad. Lo que la resurrección te dice es, pase lo que pase, confía en mí. Pase lo que pase. Voy a hacer nuevas todas las cosas. Así que debemos esperar y aprender a descansar en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Él vive. Podemos enfrentar el mañana. No con incertidumbre, no con enojo, no con pesimismo, sino con un sentido de destino, seguros de que nuestro Salvador resucitado y Dios soberano hace que todas las cosas nos ayuden a bien.
Esto te da la resurrección de Jesús. Hemos pasado otros sábados hablando sobre si esto de Jesús es cierto o falso. Quizá para muchos estuvo de más hablar de estas cosas, porque Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Sin embargo, en los últimos 4 sábados hemos hablado lo que la evidencia histórica nos dice acerca de la deidad de Jesús, acerca de lo que Él dijo al ser el único camino a Dios y lo que Él ofrece. A que todo esto, el motivo fuiste tú y fui yo, pero Él coronó todo esto a través de su resurrección. ¿Por qué? Porque simplemente Jesús es el Hijo de Dios, es el camino al Padre, murió por ti y está vivo. Y sabes que todo esto es no cierto, es ciertísimo. ¿Y sabes qué te ofrecen estas cosas? Número 1, identidad personal. Número 2, un sentido de propósito en la vida. Y número 3, una perspectiva eterna que nos puede ayudar a enfrentar, venga lo que venga, sabiendo que somos hijos de un Rey resucitado, que estamos siendo preparados para heredar un reino que no es de este mundo, por cierto. Dios tiene preparada una corona para ti. Dios tiene preparada una corona para mí cuando acabemos la carrera. Y todo esto gracias es a la ciertísima evidencia de que Jesús es quien dijo ser el único camino al Padre, el Hijo de Dios, lo hizo por nosotros, y como está vivo, nosotros viviremos con Él.